Cuando tus párpados se cierran, el universo entero se apaga como si un titán soplara las estrellas. Una a una tu cuerpo queda inmóvil en la cama, un cascarón vacío en la penumbra. Pero tu mente se lanza a un abismo sin fin, hacia territorios que ningún mapa ha trazado con certeza hacia dónde. Viaja tu conciencia cuando el sueño te secuestra, si dormir fuera solo un respiro para el cuerpo. ¿Por qué tu cerebro forja mundos tan vívidos con rostros que nunca viste, idiomas que no aprendiste y emociones que te golpean más fuerte que la vida misma? Elena Blavatsky dijo en La voz del silencio: la mente es el gran destructor de lo real, destruya el discípulo al destructor. Entonces, ¿qué destruye la mente en el sueño? La ciencia dice que el sueño es un taller nocturno para reparar el cerebro, pero eso apenas roza la superficie de un océano. Mucho más profundo. Porque soñamos ciudades que flotan en cielos imposibles o bosques que brillan bajo lunas desconocidas. Por ejemplo, una mujer soñó con un templo de cristal, donde cada pared reflejaba una vida distinta. ¿Por qué algunos sienten que su espíritu se desprende flotando sobre su cuerpo como un globo atado a un hilo invisible? Y si el cerebro solo descansa, ¿por qué está más activo de noche que de día? El enigma de la conciencia en el sueño es una puerta a lo desconocido. Y hoy vamos a cruzarla con historias que te harán dudar de todo lo que llamas real para entenderlo. Desglosemos cada pieza. ¿Qué pasa con nuestra mente cuando dormimos? ¿Está atrapada en el cráneo o es algo más vasto, algo que escapa a la carne? Porque algo ocurre, el cerebro no se apaga, al contrario. Se enciende con una furia que desafía nuestras creencias en el sueño profundo. Las ondas cerebrales se ralentizan, pero nunca se detienen. Como si el cerebro entrara en un modo secreto donde algo más toma las riendas. Cuando sueñas, ciertas áreas se activan más. En la vigilia, la corteza prefrontal, que controla la lógica, se adormece. Por eso los sueños son un torbellino, donde los árboles cantan y los relojes se derriten sin que nada parezca extraño. Mientras tanto, las zonas visuales y emocionales se disparan, creando imágenes tan vívidas y sentimientos tan intensos que te sacuden. Por ejemplo, imagina soñar que caminas por un desierto donde el cielo es rojo y hablas con un desconocido que parece saber todo de ti. Si el cerebro está tan ocupado, como llamamos descanso al sueño, la verdad es que no descansa, solo cambia de frecuencia. Deja el mundo exterior y se sumerge en un cosmos interno donde procesa, reordena y crea. Tal vez la conciencia no se apaga al dormir, sino que se muda a otro plano. Elena Blavatsky dijo en La voz del silencio: antes de que el alma pueda ver, debe haberse alcanzado la armonía interior, y los ojos carnales han de estar cegados a toda ilusión. Esto sugiere que en los sueños el alma podría liberarse de las ilusiones del mundo físico. Y hay más: cada noche tu cerebro produce DMT, dimetiltriptamina, una sustancia psicodélica tan potente que puede abrir portales a mundos imposibles. Este compuesto, presente en plantas amazónicas y en nosotros, se libera en la fase REM, cuando los sueños son más reales. Quienes han probado DMT fuera del sueño describen túneles de luz, geometrías fractales y encuentros con seres que parecen saberlo todo. Por ejemplo, un voluntario en un estudio clínico vio un palacio de cristal donde entidades le hablaron de la eternidad. Otro soñó con un ser luminoso que le mostró un libro con su vida escrita. Experiencias que recuerdan a esos sueños donde encuentras a un ser querido fallecido, o sientes que descifras un secreto universal que se desvanece al despertar como tinta invisible bajo el sol. Si el cerebro genera DMT de forma natural, ¿son los sueños solo alucinaciones químicas o ventanas a otra realidad? Si una sustancia interna puede desconectarte de lo cotidiano, ¿qué es la realidad que vives despierto? Tal vez solo una versión filtrada, mientras algo inmenso espera detrás del velo. Algunos sueños van más allá de lo simbólico.
Parecen advertencias, fragmentos de un futuro que aún no llega. En 1865, Abraham Lincoln soñó con un funeral en la Casa Blanca. Preguntó quién había muerto y le respondieron el presidente. Días después fue asesinado en 1912. Un pasajero del Titanic soñó con el naufragio, vio el hielo, los gritos, el caos, y luego todo se cumplió. Miles de personas comunes reportan sueños similares. Madre sueña que su hijo cae de una bicicleta y al día siguiente sucede con los mismos detalles. Un marinero sueña con una tormenta que azota su ruta y luego la enfrenta tal cual. Una estudiante soñó con un examen que no había estudiado y al día siguiente lo enfrentó exactamente como lo vio. ¿Casualidad o la mente en el sueño se libera del tiempo lineal, navegando por un océano donde pasado, presente y futuro se entrelazan? Una teoría sugiere que el cerebro en la fase REM actúa como una antena cuántica, captando fragmentos de eventos que aún no ocurren en el físico. Roger Penrose propuso que los microtúbulos neuronales podrían colapsar estados cuánticos más intensamente en REM, permitiendo a la conciencia asomarse a una biblioteca, donde el tiempo no es una línea, sino un vasto tapiz. Elena Blavatsky dijo en La voz del silencio: no tengas miedo de tus dificultades, no desees estar en otras circunstancias, porque cuando hayas sacado lo mejor de la adversidad, ésta se convierte en un paso hacia una oportunidad espléndida. Esto conecta con los sueños premonitorios que transforman adversidades en revelaciones. Otro fenómeno aterrador es la parálisis del sueño. Despiertas, pero tu cuerpo no responde. Estás atrapado consciente en una cárcel de carne. La ciencia dice que la glicina y el GABA bloquean tus músculos para evitar que actúes tus sueños. Pero lo peor no es la inmovilidad, es la presencia que sientes: una sombra sin rostro junto a la cama. Una entidad que te observa, con una intención que no puedes descifrar. En México lo llaman subirse el muerto, en Japón kanashibari. Culturas sin contacto describen lo mismo: una figura oscura, una presión en el pecho, un miedo que te aplasta. Una joven en Brasil juró que la sombra le susurró su nombre. Aunque estaba sola, hombre en Kenia sintió que la sombra lo miraba como si conociera sus secretos más profundos. Un anciano en Finlandia describió una figura que parecía esperar algo de él. Millones de personas reportan lo mismo, sin importar creencias o idiomas. Si fueran alucinaciones arbitrarias, ¿por qué convergen en el mismo arquetipo? Algunas culturas la llaman la vieja bruja, otras el visitante. Todas coinciden en que la experiencia quema la memoria más que un sueño común. La psicología sugiere que el cerebro usa imágenes universales, arquetipos junguianos, para explicar la angustia de estar consciente sin poder moverte. Pero eso no explica los casos donde varias personas en habitaciones separadas ven la sombra moverse de un cuarto a otro, la misma noche, como si fuera un puente entre sus conciencias. Imagina que el sueño es un pasillo con puertas. Algunas llevan a tu historia personal, donde el cerebro archiva recuerdos; otras a escenarios simbólicos moldeados por tus emociones. Pero tal vez haya puertas sin número que dan a salas colectivas, donde inventores sueñan máquinas que luego patentan compositores, escuchan sinfonías antes de escribirlas, o sobrevivientes reciben instrucciones oníricas para escapar de un incendio. Por ejemplo, un ingeniero soñó con un diseño de motor que patentó al despertar y cambió la industria. Una pianista soñó una melodía que compuso al amanecer y se volvió un clásico. Si esto es cierto, dormir no es desconectar, es sintonizar cada noche. Movemos el dial. A veces captamos estática, a veces una melodía tan clara que nos hace despertar con lágrimas. Elena Blavatsky dijo en La voz del silencio: el potencial de la humanidad es infinito, y todo ser tiene una contribución a hacer por un mundo más grandioso. Estamos todos en esto juntos, somos uno.
Esto refuerza la idea de que los sueños podrían conectar a la humanidad en un nivel más profundo. El misterio crece con los sueños. Lúcidos momentos en que te das cuenta de que sueñas y tomas el control. Investigadores de Stanford comprobaron que soñadores lúcidos podían mover sus ojos siguiendo un código comunicándose entre mundos. La frontera no solo se difumina, se convierte en un camino transitable. ¿Qué podríamos aprender si practicáramos la lucidez como herramienta diaria? Los monjes tibetanos lo llaman yoga del sueño y dicen que dominarlo permite explorar la mente como un archipiélago. Psicólogos modernos usan sueños lúcidos para tratar fobias. Enfrentar un monstruo en un sueño puede reducir el miedo diurno. Por ejemplo, un paciente superó su miedo a las alturas volando en un sueño lúcido. Volviendo a la química, el DMT, estudios en Michigan detectaron picos de este compuesto en ratas justo antes de morir. Algunos creen que la luz al final del túnel es un último disparo de DMT, un sueño final que suaviza la despedida. Si esto ocurre en humanos, quizás la conciencia no se extingue. Solo cambia de escenario, tal vez al mismo reino que visitamos cada noche. La mitología refuerza esta idea. Los griegos veían a Hipnos y Tánatos como hermanos. Los mexicas creían que los dioses hablaban en sueños. Los aborígenes australianos llaman tiempo del sueño al origen del mundo. Culturas que nunca se cruzaron comparten la intuición de que la noche es un umbral sagrado. Pero ¿por qué olvidamos los sueños al despertar? Vives una experiencia intensa, colores, palabras, emociones, estás seguro de que no la olvidarás, pero en minutos se desvanece como humo. Los neurocientíficos culpan a la baja norepinefrina en REM. Pero ¿y si el olvido es autoprotección? ¿Y si recordar todo desdibujara la línea entre lo real y lo onírico? Los teóricos de la simulación dicen que la realidad podría ser un programa y los sueños fugas de código que muestran líneas ocultas al soñar con rostros nunca vistos. Creas imágenes perfectas, sin esfuerzo consciente. ¿Quién hace esos cálculos? Elena Blavatsky dijo, en La voz del silencio, la mente es cual un espejo, se cubre de polvo mientras refleja, necesita de las suaves brisas de la sabiduría del alma, para que arrebaten el polvo de nuestras ilusiones. Esto sugiere que el olvido podría ser un mecanismo para protegernos de verdades que aún no podemos cargar. Considera los sueños compartidos. Dos hermanos en ciudades distintas sueñan el mismo faro azotado por una tormenta esmeralda, sin hablarse en semanas. El Instituto Maimónides en Buenos Aires documentó más de 50 casos similares, sin explicación clara. Quizás soñamos en red, conectados por hilos invisibles que brillan, cuando el cerebro baja el volumen diurno. La pregunta inicial muta, no es a dónde va la conciencia cuando dormimos, sino a dónde se limita. Cuando despertamos, tal vez la mente sea un océano y la vigilia solo una balsa al dormir. Soltamos amarras, navegamos a veces a islas conocidas, otras a archipiélagos imposibles, y en raras ocasiones vemos una silueta que nos observa desde la negrura. Si este viaje te ha estremecido, escribe 100% en los comentarios para confirmar que has cruzado este portal con nosotros. Y si quieres seguir explorando los secretos de la mente, no te pierdas el próximo video. Gracias por abrir los ojos en la oscuridad del sueño. Cuando algo en tu interior apaga la luz y el cuarto se desliza hacia la penumbra, todavía ocurre otra cosa. Detrás de los párpados el espectáculo comienza. La mayoría de nosotros quedamos atrapados en corrientes de imágenes, sensaciones y diálogos que nos arrastran como ramas en un río turbulento. Sin embargo, un puñado de soñadores, en el centro mismo del vendaval, levanta la mirada y se dice, esto es un sueño. En ese instante dejan de ser pasajeros y se transforman, aunque solo sea por un parpadeo,
en ingenieros de su propio cosmos, modifican la escenografía, retuercen las leyes de la física, invocan ciudades o personajes con la facilidad con que un niño sopla una burbuja. A ese raro acontecimiento lo llamamos sueño lúcido, y cada vez que sucede pone en jaque la idea de que dormir sea solo descanso, porque la mente, lejos de apagarse, permanece encendida en otra frecuencia. Investigaciones con electroencefalogramas revelan que durante estos episodios, la corteza prefrontal, el despacho donde se aloja el pensamiento crítico y la conciencia de uno mismo, vuelve a iluminarse como si hubiéramos encendido todas las luces del estadio. Así, mientras el cuerpo yace inmóvil y el ruido del mundo exterior se esfuma, la mente recuerda quién es, delibera y asume el mando de un universo que hasta un segundo antes parecía gobernado por el azar. Esto nos obliga a replantear la clásica idea de un sueño pasivo. Si podemos despertar adentro y tomar decisiones con plena lucidez, ¿qué tan distintos son esos mundos del que habitamos despiertos? Y si la realidad cotidiana también estuviera filtrada por límites biológicos que, con práctica, podríamos romper, puede que tanto la parálisis del sueño como la lucidez no sean errores, sino portales, y quizás, al cruzarlos, descubramos que no estamos solos al otro lado. Porque aun mientras duermes, una brasa de conciencia sigue ardiendo, la chispa que en medio de escenarios imposibles sabe que existe. Esto despierta una duda mayor: si los sueños fueran solo descargas eléctricas sin sentido, ¿por qué poseemos la facultad de reconocerlos y controlarlos? Algunos neurólogos lo despachan como simple accidente evolutivo, pero hay psicólogos, filósofos y estudiosos del misterio que ven ahí una señal de algo más grande, prueba de que la mente puede operar desligada del cuerpo físico, y que en el sueño lúcido, esa separación se vuelve evidente. Otro detalle lo confirma: la extraña elasticidad del tiempo nocturno. Todos hemos soñado historias tan largas y complejas que al abrir los ojos resulta desconcertante descubrir que apenas pasaron 10 minutos. Antes se consideraba una ilusión producida por la falta de estímulos sensoriales. Pero los estudios recientes cuentan otra historia. Durante la fase REM, donde florecen los sueños más intensos, las neuronas disparan patrones distintos y las redes cerebrales se reorganizan. Los científicos han reclutado soñadores lúcidos y dentro de sus sueños les han pedido tareas: contar segundos, recitar secuencias, resolver problemas simples. Al comparar la cronología interna con el reloj del laboratorio, los datos muestran que, muchas veces, el tiempo onírico se expande más allá del real. No solo parece más largo, lo es. Esta dilatación onírica sugiere que el tiempo, tal como lo sentimos, podría ser maleable, una construcción que el cerebro remodela bajo ciertas condiciones. De ser así, el sueño deja de ser un cajón de retazos y se convierte en terreno firme, un espacio donde identidad, lógica y cronómetro pueden reescribirse con la sola fuerza de la intención. Y si allá podemos contar, decidir y recordar, tal vez no esté tan lejos del concepto de realidad. La única diferencia sería que en esas latitudes nadie impone lo que es o no posible. Esa libertad, por sí sola, podría esconder la clave de quiénes somos y sobre todo de lo que podríamos llegar a ser cuando volvamos a manejar el timón entre mundos. Imagina ahora que la conciencia en sueños no obedece las mismas normas que nos rigen despiertos. Si la mente puede vivir el tiempo de otro modo, ¿qué otras leyes se doblan allí? Y si la conciencia, en lugar de estar encadenada al cuerpo y al calendario lineal, fuera mucho más amplia, capaz de moverse, tallar escenarios internos y percibir dimensiones que el día nos oculta, en ese caso, los sueños no serían simples símbolos o ecos de la vigilia, sino evidencia palpable de que el reloj, igual que un programa de computador, puede manipularse, estirarse o desvanecerse. Aquí desembocamos en un territorio más profundo,
la conexión entre los sueños y la teoría del multiverso. Lo más abrumador de algunos sueños no es su rareza, sino su solidez. Muchas personas describen pasear por ciudades que jamás han pisado, casas ajenas a su vida diurna, pero con una coherencia arquitectónica total. Otras vuelven, noche tras noche, a la misma esquina, al mismo café inexistente. Allí reconocen calles, olores, incluso amistades exclusivas del sueño, y despiertan con la nostalgia de un hogar que no cabe en los mapas. Estas vivencias encajan, quizá con demasiada precisión, en la hipótesis de universos paralelos, realidades infinitas donde cada elección se materializa en otra línea de existencia. Si la teoría es correcta, los sueños podrían ser algo más que alucinaciones. Tal vez sean sintonías temporales con otros planos. Mientras el cuerpo duerme y el ego se disuelve, la conciencia quedaría lo bastante libre como para saltar de carril. Y quizá, al soñar, no fabricamos mundos nuevos, recordamos aquellos donde también existimos. El impacto es colosal. Tu sueño no sería una carta del subconsciente, sino el ticket de entrada a otra versión de ti. Cuando despiertes con recuerdos de un barrio que amas, pero no ubicas, tal vez acabes de regresar de allá. Aún suena a ciencia ficción, pero la idea de los sueños como portales ha sobrevivido en muchas culturas. Los Senoi de Malasia discuten sus sueños cada mañana para viajar juntos. Los chamanes andinos hablan de correr la cortina mientras el cuerpo descansa. Incluso la ciencia, cauta, empieza a tantear. Algunos laboratorios exploran si la actividad cerebral al soñar comparte rasgos con estados disociativos o con casos límite de experiencias fuera del cuerpo. No hay consenso, pero la puerta está entreabierta. Y aunque la neurociencia aún no aplauda la noción de multiverso, los datos sobre dilatación temporal y control cognitivo dentro del sueño obligan a admitir que ahí ocurre algo más sofisticado de lo que se creía. ¿Se puede entrenar todo esto? Sí. Llevar un diario de sueños, practicar pruebas de realidad, mirar un reloj 2 veces, contar dedos, ajustar la hora de acostarse y usar métodos como la técnica MILD o BBTB, despertar y volverse a dormir, aumenta la probabilidad de lucidez. Algunas apps detectan la fase REM mediante el movimiento ocular y emiten señales sutiles, como destellos rojos, que se cuelan en el sueño y te recuerdan que puedes despertar dentro. El proceso exige disciplina, pero es accesible. Aún así, hay zonas de riesgo. Falsos despertares pueden atraparte en un bucle. Crees que amaneció, pero descubres un detalle imposible. Las manecillas giran al revés. La puerta da a un pasillo desconocido y entiendes que sigues soñando. Saltar entre capas genera desorientación. Algunos, presas del pánico, fuerzan el despertar con sacudidas o conteniendo la respiración. Saber estas reglas ayuda. Mira tus manos. En sueños suelen deformarse. Lee un texto 2 veces. Casi siempre cambia. O enciende un interruptor. La luz pocas veces responde. Y luego está el costado colectivo. Plataformas como Dream Bank reúnen testimonios globales y detectan coincidencias asombrosas, símbolos, palabras y escenarios idénticos reportados por soñadores que no se conocen. Telepatía, arquetipos universales. Sea cual sea la respuesta, sugiere una madeja compartida detrás de cada almohada. La posibilidad de que varias mentes entren en la misma sala onírica despierta fantasías pedagógicas, terapéuticas e incluso artísticas, clases de idiomas dentro de un sueño conjunto, ensayos de orquesta sin instrumentos físicos. Falta el método, pero la chispa está servida. En paralelo, la ética toca la puerta. Compañías de marketing ya curiosean sobre implantación de producto durante el sueño. Si la mente es maleable en REM, ¿quién impedirá que un aroma específico o un jingle aparezca justo cuando eres más sugestionable?
Se habla de redactar un código de derechos oníricos antes de que la publicidad colonice también ese último refugio. Al final, todo converge en una pregunta: si podemos reescribir las reglas mientras dormimos, ¿por qué aceptamos sin cuestionar las que enfrentamos despiertos? Tal vez la lucidez nocturna sea el ensayo general para una lucidez diurna, reconocer que los límites cotidianos, miedo, rutina, inercia, también son en parte fabricaciones internas. Aprender a navegar el sueño no es escapismo, es entrenamiento para la realidad. Así que esta noche, cuando el mundo enmudezca, recuerda que no eres un espectador indefenso. Lleva la intención como faro. Anota tus sueños apenas abras los ojos. Pregúntate a cada rato: ¿estoy soñando? Alguna vez la pregunta se filtrará en tu noche, y entonces descubrirás la llave. Al cruzar, verás que el tiempo puede estirarse, que la gravedad se negocia y que hay ciudades esperando tu regreso. Tal vez, cuando despiertes, traigas de allá una idea capaz de cambiar tu día o tu mundo entero. Desde hace milenios, del Amazonas a los Himalayas, pasando por el desierto navajo y los templos hindúes, distintas culturas sostienen la misma idea audaz. Cuando soñamos, algo en nosotros abandona la prisión del cuerpo y sale a caminar por territorios donde el tiempo y el espacio se pliegan. Chamanes amazónicos, lamas tibetanos y curanderos andinos insisten en que el viaje onírico no es una metáfora, sino una excursión literal. Quizá exageren, pero la fuerza emocional, la complejidad simbólica y el realismo casi fotográfico de muchos sueños sugieren que hay más que descargas eléctricas azarosas. Piensa en la última madrugada en que despertaste con el corazón tamborileando, aún percibías la llovizna de un callejón inexistente, dolía un adiós que nunca ocurrió y temblaba en la lengua una palabra desconocida, mientras tu cuerpo seguía en la misma posición, como un traje colgado esperando tu regreso. Sin embargo, minutos después, ese recuerdo vibrante empezó a desteñirse. 2 horas más tarde apenas sobrevivían migas. La neurociencia ofrece un indicio. Durante la fase REM, el hipocampo, bibliotecario de la memoria, trabaja en modo de baja potencia, de modo que las vivencias oníricas rara vez se archivan como evento oficial. Pero si el cerebro considerara irrelevante ese material, ¿por qué invertiría en dolores, placeres, pasiones y escenarios dignos de una superproducción? Algunos investigadores plantean que el olvido es un cortafuegos psíquico. Recordar con nitidez cada muerte, romance o cataclismo nocturno borraría la frontera entre la vigilia y el sueño. El caso del gamer hipnagógico es ilustrativo. Quien pasa la tarde jugando Tetris sueña fichas encajándose, y al día siguiente duda un instante de si las vio o las soñó. Llevar al extremo esa confusión anularía la coherencia diurna. Con todo, no todo se borra. Cada persona guarda al menos un sueño tatuado de por vida. Un veterano de guerra recuerda 40 años después al niño que en sueños le ofreció una flor, despertó, buscó terapia y atribuye a esa escena su recuperación. Una abogada soñó que su abuela fallecida le entregaba un cuaderno. Al día siguiente halló en un baúl el diario real de la anciana, con pistas clave para un litigio familiar. Morir en sueños merece capítulo aparte. El mito popular dice: si mueres en un sueño, mueres de verdad. Pero millones han caído al vacío o recibido disparos para luego despertar ilesos, aunque transformados. La psicología habla de simulaciones de extinción. La mente ensaya la muerte para detonar cambios radicales. Quienes soñaron su propio funeral a menudo regresan decididos a abandonar adicciones o empleos tóxicos. Neurológicamente, sueño profundo y agonía comparten rasgos: actividad cortical baja, percepción externa casi nula y sensación de desprendimiento corporal. Experiencias cercanas a la muerte describen túneles, luces y la revisión panorámica de la vida. Imágenes también reportadas en sueños REM hipervívidos. Cardiólogos en Utrecht hallaron picos de ondas gamma segundos antes del paro cardíaco.
quizá un último sueño que amortigua el cruce. De hecho, tradiciones toltecas enseñan que la lucidez onírica es ensayo para la muerte. Los egipcios dormían en templos para recibir mensajes de tránsito y el yoga nidra hindú practica la observación del cuerpo dormido para aflojar el apego. Mientras tanto, la ciencia confirma que durante el sueño, el sistema linfático bombea líquido cefalorraquídeo y barre proteínas tóxicas. Un ciclo de lavado que solo funciona a plenitud con los ojos cerrados, de modo que soñar equivaldría al modo seguro del cerebro, donde parte de la información se recicla, parte se archiva y una fracción viaja a depósitos de aprendizaje todavía misteriosos. Esa zona gris explicaría el famoso efecto eureka. Auguste Kekulé vio en sueños la serpiente que se devora la cola y dedujo la estructura del benceno. James Cameron soñó un robot saliendo del fuego y escribió Terminator. El sueño se borra, pero la semilla creativa germina en la vigilia. Entre místicos circula otra hipótesis. El olvido es una cláusula de confidencialidad cósmica. Todas las noches visitamos planos que el consenso de realidad no soportaría. Así que traemos solo un eco que nos impulse sin romper la ilusión colectiva. Algo que recuerda al orden implicado del físico David Bohm, donde lo visible es apenas la proyección de un trasfondo más vasto. Por fortuna, existen prácticas para rasgar ese velo sin perder la cordura. Llevar un diario y escribir antes de mover un músculo ancla la memoria. Usar un aroma específico como pista olfativa. Conecta la mente con escenas olvidadas. Realizar chequeos de realidad. Contar los dedos. Leer 2 veces un texto. Crea un hábito que se filtra al sueño y desbloquea la lucidez. La técnica MILD, o despertar volver a dormir, aumenta las probabilidades de dirigir el guión nocturno. No obstante, hay riesgos. Los falsos despertares pueden encadenar capas de sueño, y si el soñador se asusta, necesita activar un interruptor de regreso, como mover los dedos de los pies. También acecha la comercialización. Algunas empresas investigan aromas y pulsos de luz para insertar marcas durante REM, lo que ha llevado a proponer una carta de derechos oníricos antes de que la publicidad conquiste la almohada. En el otro extremo, terapeutas usan la lucidez para reescribir pesadillas de veteranos y reducir el estrés postraumático en 40%. Al contemplar todo el panorama, la conclusión vibra clara: dormir no es apagar el sistema, es lanzar un cohete sin despegar del colchón. Algunas noches volvemos con las manos vacías, otras traemos pepitas de oro existencial. Tal vez recordamos lo justo para no enloquecer y olvidamos lo suficiente para mantener la partida en marcha, pero cada madrugada se abre una grieta hacia lo desconocido. Si llegaste hasta aquí, escribe puerta abierta para demostrar que cruzaste este viaje completo. Y acompáñanos en el próximo video donde exploraremos si es posible que 2 personas 100 kilómetros aparte despierten con el recuerdo idéntico de la misma ciudad que no existe. Gracias por atreverte a mantener los ojos abiertos, aun mientras sueñas. Si llegaste hasta aquí, escribe puerta abierta en los comentarios. Suscríbete a Alma Fragmentada y activa la campana para no perderte el próximo viaje onírico. Recuerda las palabras de Elena Blavatsky: no hay religión más elevada que la verdad, y juntos iremos a buscarla, sueño tras sueño.